Sus palabras permanecieron en los pensamientos de Mandy mientras miraba al hombre inmaculadamente vestido que tenía delante. Había anunciado, Amanda Black, ha sido usted atendida, con un trasfondo de remordimiento en la voz. Había una profunda quietud en el lugar de trabajo, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Tenía en la mano el documento que ponía fin a 5 años de matrimonio. Llorando suavemente, se arrodilló en una silla y se aferró al papel. Poco a poco, la oficina volvió al trabajo. Palabras como mirar fijamente, murmurar y desaprobar empezaron a acumularse. Posteriormente, Mandy notó la voz tranquilizadora de su amiga entre la multitud. Vamos, Mandy, susurró Kit mientras conducía a su amiga a una sala de conferencias, vamos a sacarte de este foco de atención. En el lapso de unos instantes, Mandy pasó de ser una rubia animada y coqueta a una dama que había capeado el temporal de su vida. Mientras algunos veían sarcasmo, otros sentían compasión. La mayoría tenía una buena idea de por qué se presentaban los papeles del divorcio. No lo entiendo, titubeó Mandy, con la voz temblorosa, pero las cosas por fin iban bien. Buscando consuelo en sus propios brazos, se aferró a sí misma con fuerza. Kit la rodeó, apoyándola con un brazo. Mientras Kit murmuraba suavemente, no lo sé, cariño, ¿le dio a Eric alguna pista? ¿Algo que sugiriera que esto se avecinaba? Todo lo contrario, dijo Mandy con un grito ahogado. Fue como si volviéramos a empezar. Pensé que intentaba recuperar todo el tiempo perdido en el extranjero. Kit dejó escapar un pequeño respingo que Mandy notó. Los últimos meses de matrimonio de Mandy se repetían en sus pensamientos una y otra vez. Su cercanía había sido eléctrica desde que Eric volvió de Afganistán. Incluso más que cuando regresó de Irak hacía 2 años y medio. Había sido extraordinariamente entusiasta y cuidadoso. Hubo momentos en los que apenas podía caminar después, pensó ella. Mientras se secaba suavemente los ojos, una sonrisa se dibujó delicadamente en su rostro. Ha sido intenso y emocionante. Quiero decir, después del viaje de negocios de la semana pasada, la sonrisa de Mandy se hizo más cálida. Oh, Kit, Eric fue implacable. Estuvimos tanto que acabé suplicando un descanso. Al encontrarse con la mirada inquisitiva de su amiga, la sonrisa de Mandy desapareció. No pasó nada durante ese viaje. Ya te lo he dicho, está hecho, le espetó. Kit asintió sin entusiasmo. Con voz calmada, preguntó, ¿cuándo fue la última vez que Eric simplemente te abrazó, o pasó momentos simplemente besándote y abrazándote? Cariño, ¿cuándo fue la última vez que te hizo el amor suavemente? Sentada en un estado de perplejidad, miró a Kit. ¿Qué? Kit sostuvo la mirada de Mandy con un resuelto suspiro antes de continuar. Mandy, inquirió cortésmente, ¿te estaba haciendo el amor o solo te estaba utilizando? El sollozo incontrolable de Mandy hizo que enterrara la cara en las palmas de las manos. Pero, ¿por qué? Debe de estar loco para hacer eso. Una repentina parálisis se apoderó de ella mientras reflexionaba. O no, definitivamente él no lo sabría. Con expresión horrorizada, levantó lentamente la cabeza. Por favor, no, le suplicó a Kit en un susurro, añadiendo, él lo sabe. Mientras Kit abrazaba a su amiga, que estaba llorando, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las cosas se iban a poner feas si Eric se enteraba de lo que ella sabía de él. Mientras escuchaba por el móvil, Eric asintió. Al oír que su mujer había sido notificada y que los paquetes con las pruebas y los papeles legales habían sido entregados, dijo finalmente, gracias, señor. Colgó y se volvió hacia su portátil. Comenzó el proceso que cambiaría definitivamente la vida de su infiel esposa con solo pulsar un botón. Una vida memorable, pensó mientras marcaba su teléfono. ¿En qué puedo servirle?, preguntó una voz juvenil que se presentó como recursos humanos. Por favor, señor Deves, dijo Eric con calma. Soy Eric Black. La chica gritó, oh. Sr. Black. Déjeme transferirle. Poco después, Eric entabló conversación con un hombre notoriamente antipático. No pasamos mucho tiempo hablando. No hubo intercambios de gritos, pero la animosidad era evidente. Eric dejó escapar un fuerte suspiro al terminar la conversación. Después de 5 llamadas, echó un vistazo a su teléfono y vio que su mujer ya había marcado. Mientras trataba de serenarse, se le pasó por la cabeza una idea, todavía no. Kit abrió de golpe la puerta de la sala de reuniones cuando un golpe seco resonó en el espacio. Ante ella, el trío era reconocible al instante. A la cabeza estaba el vicepresidente, Saman Samuels, inmaculadamente vestido.
Ion Dedes, el jefe de recursos humanos, se erguía imponente tras él. El enrojecimiento que parecía irradiar del rostro del señor Dedes era demasiado ardiente para que Kit lo ignorara. El trío lo completaba Anna Praskar, que era la jefa de Kit y Mandy y la directora de la oficina. Señorita Garnett, tenemos que hablar con la señorita Black, dijo el señor Samuels. Gracias por su ayuda, pero por favor regrese a su escritorio. Cuando los tres entraron en la habitación, Kit dio un paso atrás y cerró suavemente la puerta tras ellos. Empezando por señorita Black, tenemos un problema, dijo el señor Samuels. En un esfuerzo por recuperar el equilibrio, Mandy salió disparada hacia el aparcamiento. Cogió el paquete de papel manila que le había dado el señor Dedes y apretó los puños. En el tercer nivel había fotos de ella y Sean Thompson, el gerente de la empresa, que eran condenatorias. Después de hablar con Arek, el señor Dedes había resumido su conversación. La falta de aplicación del código de conducta de la empresa era algo que Arek amenazaba con revelar. Dijo que, antes de decidirse a acudir a los tribunales, había hablado del asunto con la que pronto sería su exmujer. Antes de que las cosas empeoraran, el señor Dedes le había aconsejado que consultara a su marido y le dijo que iban a reunirse con Sean en breve. Después de que ella hablara con Arek, al día siguiente hablarían de su futuro en la organización. A Mandy, que seguía llorando, le costó encontrar su coche bajo la cegadora luz del sol que se reflejaba en los coches. Su gran Hyundai Santa Fe negro era fácil de ver, pero sus sollozos distraían a todo el mundo. Mientras se acomodaba en el coche, recordó las peleas que habían llevado a Arek a alquilarle el vehículo justo antes de partir para Afganistán. Volvió a casa después de frotarse los ojos y ponerse las gafas de sol. Un hombre salió de un antiguo vehículo Chevrolet y cogió su teléfono. No, eso es todo. Por favor, informa a Ron de que habéis hecho un trabajo excepcional y os merecéis la bonificación. Gracias de nuevo. Adiós, dijo Arek tranquilamente al teléfono. Gracias, Bob. Arek miró su portátil y volvió a suspirar. Con solo una llamada más, razonó, ya no habría vuelta atrás. Pero, ¿acaso querría volver? Solo le quedaba un matrimonio roto y una esposa adúltera que le había arrancado el corazón. Después de sacudir la cabeza, Arek fue a buscar un teléfono de prepago. Era imperativo que esta última llamada fuera indetectable. Dudó después de marcar rápidamente el número. Timbre inicial. Segundo timbre. Al tercer timbrazo le sigue un suave chasquido, y luego, silencio sepulcral. Impasible, Arek mira la señal en directo de su portátil. Una lágrima acaba cayendo por su mejilla después de lo que parece una eternidad. Mandy refunfuñó al ver el tráfico de la hora punta mientras conducía su todoterreno por la interestatal. Por desgracia, no pudo evitarlo, a pesar de sus mejores esfuerzos. Parecía que su trayecto normal de 30 minutos iba a durar más de una hora. Pensó en su matrimonio y en la desesperación de intentar salvarlo. Eric había descubierto su infidelidad. El perdón podía ser concebible antes de Irak, pero ahora es imposible. Las fotos que prueban su culpabilidad fueron tomadas mientras servía en Afganistán. Cuando sintió el peso aplastante de su veredicto, rompió a llorar. Le quería tanto que había una pequeña posibilidad de que pudieran preservarlo. Se regañó a sí misma por no haber encontrado una prueba. Le habían traicionado 2 veces mientras servía en el extranjero. Sacudió la cabeza rápidamente, como si intentara controlar los abrumadores sentimientos de humillación y remordimiento, pero las lágrimas siguieron cayendo. A Arek le costaba confiar en los demás. El abandono de su padre y el alcoholismo de su madre le habían hecho pasar una infancia difícil. Mandy solo había visto a la madre de Arek 2 veces en sus 5 años de matrimonio, una en la boda y otra con el nacimiento de su hijo. Durante mucho tiempo se mostró escéptico respecto a ella. Él ya era militar cuando se conocieron en la universidad, ella lo sabía. Ella creía de verdad que lo había aceptado. Estaba a punto de terminar la carrera de ingeniería tras 2 años de servicio activo. Eric le propuso matrimonio después de salir durante 1 año. Incluso ahora, ella podía percibir la respuesta de su padre. No, Mandy, no se trata de Arek, le dijo su padre, creo que será un marido estupendo. Se trata más bien de ti. No sé si te las arreglarás como esposa de un militar. No te enfades, cariño, pero es difícil ser una buena esposa cuando tu pareja está fuera 1 año. El padre de Mandy Lomax, Mac, fue veterano de la Marina durante 4 años cuando ella era niña. Los conflictos entre sus padres durante ese periodo estaban vivos en su memoria.
Su padre no quería que su hija tuviera que pasar por lo que ella había pasado, y ella siempre supo que fue duro para ellos. Tenías toda la razón, papá. Realmente fracasé como esposa de un soldado, dijo Mandy con un resoplido y sacudiendo la cabeza. Habían comprado una casa decente para empezar y Eric había conseguido un buen trabajo de ingeniero. Entonces, el tío Sam dio la campanada. Ella se había resentido de su abandono y se había ensañado con él cuando se enteró de su despliegue. Las cosas ya estaban complicadas porque estaba embarazada de 4 meses cuando Eric partió para Irak. Mientras el tráfico avanzaba a paso de tortuga, Mandy se enjugó los ojos. Volvieron a su mente los recuerdos de la agonía de seguir adelante sin Eric. Las noches que pasaba sola eran insoportables, aunque sus padres hacían todo lo posible por ayudarla. Necesitaba desesperadamente el consuelo y la compañía de Eric, pero él estaba ausente. Su ausencia durante el embarazo también había abierto una brecha entre él y ella, y sabía que había sido egoísta. Aún así, no le servía de mucho para entrar en calor en aquellas noches solitarias. Una presencia reconfortante llegó cuando su madre se mudó justo un mes antes del nacimiento del bebé. Mandy tenía una relación especial con su madre, Lisa. Eran más amigas que madre e hija en cuanto a personalidad. Aún así, sus padres preferían evitar ciertos temas. No se podía hablar nada de su matrimonio mientras su padre estuviera en la marina. Cuanto más insistía Mandy, más evidente se hacía la angustia de su madre. Eric volvió a casa de vacaciones al día siguiente del nacimiento de Randy. Mandy reflexionó sobre el poco tiempo que se sintieron como una verdadera familia y lo rápido que pasó. Ella volvía a estar sola 10 días después de que él se marchara. Se habían producido algunas señales de alarma y su madre le había rogado que no se diera. Ella era muy vocal acerca de cuántas vidas podrían ser destruidas por un solo desliz. Mandy especulaba con la posibilidad de que su padre le hubiera sido infiel, pero nunca aportó pruebas. Su relación era amable y cordial, pero fría y desinteresada. Era más como si fueran compañeros de piso que otra cosa. Mandy encontró alivio volviendo a trabajar al principio, durante los meses en que luchó contra la depresión y el aislamiento tras dar a luz. Después surgió el proyecto de Sean Thompson. Sean podría haber pasado por un modelo masculino, en contraste con el carisma rudo y juvenil de Eric. El sonido de su profundo barítono y el encanto de su sonrisa no dejaban de agitar el corazón de Mandy. Su seguridad en sí mismo y su carisma eran cautivadores. Para ella no era ningún secreto que estaba casado con una mujer de la alta sociedad neoyorquina, muy rica. Acababan de trasladarse a la región con sus hijos. Mandy vio por primera vez a su mujer en un acto de negocios. Era guapa, pero con un aire a cirugía plástica, y tenía un porte que enorgullecería a cualquier ama de casa de reality show. En cierto modo, aumentaba el atractivo de Sean. Su relación solo había durado un mes cuando ella sucumbió a la tentación. ¿Caíste? Eso es ridículo, dijo frunciendo el ceño. Yo era la que llevaba la iniciativa en el flirteo. Su aventura tuvo lugar durante un breve viaje de negocios con el equipo del proyecto. Ella rompió el contacto poco antes del regreso de Eric, después de haberse visto un par de veces más. A su regreso, Eric había cambiado. Ya no había rastro de su aire desenfadado de chico de campo. Como había perdido amigos en su gira, ella comprendió que había sido difícil. La llamada telefónica que le hizo al día siguiente del terrible suceso, un hombre iba en cabeza cuando chocó contra un artefacto explosivo improvisado, matando a 3 personas e hiriendo a otra, resonaba en su mente. Eric estaba profundamente afectado. Como no podía consolarle verbalmente, Mandy recuerda que le dejó llorar por teléfono. En parte por verdadera necesidad y en parte como consecuencia de la humillación que sentía por haber estado con Sean solo 5 días antes, se atragantó al declararle su amor y que le echaba de menos. Abrazada a Eric durante lo que le pareció una eternidad tras su regreso, esperaba devolverle a su antiguo yo. Su infidelidad con Sean parecía una fragilidad pasajera, pero su amor por él era evidente. Eric fue enviado a Afganistán justo cuando las cosas iban mejor. Ella estaba devastada. Volvió a los brazos de Sean 2 meses después de su partida. Aunque era consciente de que no había excusa, los sentimientos de aislamiento y terror abrumaban su conciencia. Resuelta su aventura con otra empleada del departamento de marketing, reanudó su persecución de Sean. Se reprendió a sí misma, avergonzada. Mandy la reprendió: claro que te avergüenzas, pero eso no te detuvo, mientras mostraba sus emociones, lágrimas de humillación y culpa, al hablar.
A lo largo de muchos fines de semana, Sean se quedó en su apartamento e incluso la involucró en otro proyecto. Durante un tiempo, pensó en abandonar a Eric. La vida se interpuso. De camino a Fort Bragg, ella, Randy y sus padres podían sentir la tensión en el aire. Sus padres aún no se habían enfrentado a ella, aunque sospechaban que tenía una aventura. Después de ver a Eric, sus ansiedades desaparecieron. Mientras él la abrazaba, recordó las razones por las que se había casado con él. Reavivar su matrimonio y fortalecer su familia era su primera prioridad. El recuerdo le arrancó una débil sonrisa. Apasionado, sensible y tremendamente cariñoso, así era Eric. Pronto volverían a ser toda una familia, y cuando él declaró que no iba a volver a alistarse, ella juró que le sería fiel para siempre. Rompió el contacto con Sean después de Fort Bragg, para disgusto de él. Con la mente puesta en la vuelta a casa de Eric, se lanzó de cabeza a prepararse. Empezó a hacer terapia y a tomar antidepresivos para superar sus preocupaciones y su sensación de aislamiento. Con el tiempo, sintió que su mente y sus emociones se fortalecían. Todos los días se prometía a sí misma que compensaría sus carencias como esposa de Eric. Cumplió su palabra y le dedicó toda su atención, su amor y su cuerpo cuando él regresó. Cuando Eric volvió a casa, todo había cambiado, como Kit había predicho. Parecía más reservado, menos receptivo. Había servido a su país en el pasado, pensó ella. Se le acababa de ocurrir que probablemente Eric supiera lo de su aventura antes de que él regresara, y la perspectiva le horrorizaba. Eric miró en silencio por la ventana mientras la ligera lluvia empapaba a los que tenían la mala suerte de quedar atrapados en ella. Según sus cálculos, el chaparrón sería breve. Pronto saldría el sol. Pensó que sería demasiado pronto, casi demasiado pronto. Durante algún tiempo, se quedó mirando el punto en el portátil y ahora avanza lentamente. El todoterreno de su mujer, que se había quedado atascado en el tráfico, por fin empezaba a avanzar. Mirando su reloj, dejó escapar un fuerte suspiro. Había que tomar una decisión. Su historia de amor de 6 años podría llegar a su fin con esta discusión. Para evitar una colisión, Mandy estuvo a punto de dar un volantazo cuando sonó su teléfono. Acusó recibo de la llamada, murmuró una oración, respiró hondo y contestó. Eric. Sí, soy yo, fue la respuesta. No pudo contener las lágrimas mientras suplicaba. Por favor, cariño, déjame explicarte, déjame decirte cuánto lo siento. Eric. Nena. Se hizo un profundo silencio. Cariño, sigues en pie, dijo ella. Un abrupto sí, por ahora fue su respuesta. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa con Randy? Él susurró, no tengo casa, Mandy, con la voz temblorosa por una agonía insoportable. Tú te encargaste de eso. ¿Dónde estás? No importa, solo estoy esperando. ¿A mí? Preguntó Pope con un deje de desprecio en la voz. ¿Cómo tú me esperaste a mí, cariño? Mientras escuchaba su angustia e ira, le desgarraba el corazón. Eric, por favor, hay tanto que decir. Lo he estropeado todo, lo sé. Pero necesito hablar contigo, hay tanto que tengo que decirte. Te quiero, cariño, solo a ti. Al otro lado del teléfono reinaba la quietud. Dijo, está bien, Mandy, di lo que necesites, pero dudo que cambie nada. Has estado con otra persona mientras yo no estaba. No solo una vez, sino varias. ¿Qué podrías decir que haga alguna diferencia? Aunque estaba llorando, le rogó a Eric que hiciera algo por ellos. No te rindas antes de que te vea, por favor. Él gruñó, diciendo, no te rindas. ¿Cómo hiciste con nosotros? No, dejó escapar un grito, sé que no lo parece, pero nunca me rendí. Estaba sola y asustada. No es excusa, pero lo estaba. Pero aún te quiero, creo en nosotros, cariño. De verdad que sí. Hablas en serio, dijo en tono sorprendido. Eric dudó, preguntándose si realmente creía lo que decía. ¿Me estás diciendo que no renunciaste a nosotros mientras estabas con él? ¿O cuando gritabas su nombre mientras él? Su voz sonó con rabia. ¿Cómo puedes pensar que eso no fue renunciar a nosotros? Desesperada por llegar hasta él, no podía hacer otra cosa que llorar mientras navegaba entre el tráfico. Tal vez habría esperanza si ella pudiera simplemente mirarlo a los ojos y mostrarle la culpa que cargaba. Continuó con tono airado. Encontré una prueba, mi mujer, engañándome mientras estaba en Afganistán. Un momento afortunado, tal vez. Podría haber perdido el control si lo hubiera descubierto mientras estaba de vuelta en casa. Suspiró pesadamente después de hacer una pausa. Amanda,
Esta es nuestra última charla. Si desconectamos o nos ponen en espera, se acaba aquí. Arek, por favor, suplicó ella profundamente. Consejería, podemos intentarlo. Por favor, cariño. Él continuó. Escucha, cosas que deberías saber antes de volver. Vacié nuestras cuentas, llevé al máximo las tarjetas. Me has jodido durante 3 años, así que te devuelvo el favor. Nadie la oyó gritar. Coge lo que quería, que cabe en una maleta, el resto es tuyo. Quédate con el todoterreno, dudo que puedas permitírtelo después del probable despido de mañana, pero la casa es tuya, ya que aún puedo olerlo en nuestra cama. Todo el mundo debería ver estas fotografías, incluidos tus compañeros de trabajo, familia, amigos e iglesia. Súbelas todas a los sitios web pertinentes junto con tus datos de contacto. En mi opinión, se hará muy popular muy rápidamente. Oh, Arek, no, gritó Mandy, ¿por qué? Espera a que tengamos una conversación. Sí esperé, Mandy, comentó él con aire distante, y no dijiste nada durante 4 meses después de mi regreso. Pensé que te habían pillado, por eso hablaste, ¿no? Ella se quedó sin palabras, él tenía razón. Estaba a punto de hacerle una visita. Su esposa, sin embargo. Ella es notable. Haz que Sean se entere de esto. Debería huir a la primera oportunidad. Evidentemente, la esposa de Sean conoce a algunos personajes cuestionables. Un accidente podría desbaratar los planes de fin de año de Sean. En el peor de los casos, ella va tras sus hijas. Oye, tú también eres parte de esto, ¿no? Claro, lo arreglaré. Disculpa, Arek. Arek. Preguntó Mandy cuando sonó su teléfono. La mujer de al lado, la señora Johnson. Mientras su tono se volvía amenazador, añadió, he dicho que desconectes, hemos terminado. Mandy murmuró, de acuerdo, cariño, mientras se sobresaltaba. Algo debía de haberle pasado a Randy, estaba preocupada. Eric bajó la voz mientras decía, Randy está bien. Está conmigo, profundamente dormido. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz, estaba aliviada. Hablando de la mujer de Sean, Victoria, continuó, mientras tú estabas fuera en tu viaje de negocios, la semana pasada. Me interrumpió una vez más, esta vez otra vecina. Saludos, soy la señora Wilcox. ¿Parece que Randy está bien? Cuando Eric dijo con voz inquietante, sí, Randy y yo estamos bien, Mandy se asustó. Ahora, respecto a Victoria Thompson, dijo riendo. Durante el tiempo que ustedes dos estuvieron ocupados, pasé 2 días conociendo a su mujer, bastante de cerca. Ante la traición de su marido, Mandy sintió una oleada de dolor e ira, y jadeó, su rostro traicionando sus emociones. No es mejor en la cama que tú, confesó. Hubo momentos en que fue desagradable debido a sus exigencias y quejas. No me cabe duda de que Sean estaría de acuerdo. El premio a la mejor aventura es para ti, Mandy. Cálmate, Arek. Gritando entre lágrimas, Mandy gritó, por favor. Termina ya. Tras un rato perdiendo los nervios y gritando al tráfico, por fin se calmó lo suficiente como para secarse las lágrimas de rabia mientras golpeaba el volante. Vale, Arek dijo con un resoplido, eres el vencedor. Te has vengado. Me has demolido. Se hizo el silencio mientras esperaba una respuesta. Pero te quiero, Arek, dijo. Te pido una segunda oportunidad porque sé que no hay justificación para mis actos. Te lo imploro, permíteme que te lo aclare. Hay problemas de salud que debes conocer. Por favor, siéntate conmigo si alguna vez pensaste en mí. Por favor, cariño. ¿Preocupaciones físicas? ¿Depresión posparto? ¿En serio? Se burló. ¿Trastorno depresivo mayor? ¿Es bipolar? ¿Por qué no darle una oportunidad al trastorno de estrés postraumático? ¿Pero crees que importa, Mandy, al final? Procediste a seleccionar una alternativa. ¿Qué me lo delató? Al diablo. En cuanto lo hice, la gente empezó a vigilarte. Lo hicieron meticulosamente, pincharon teléfonos e instalaron cámaras por toda la casa, incluido nuestro dormitorio. Oh, Arek, gritó, ¿tan intenso es tu odio hacia mí? ¿No se ha evaporado casi por completo el amor? Bueno, lo había, susurró, hasta que vi ese video de él y tú en nuestra cama. Mandy, ¿recuerdas ese momento? ¿Cuándo Randy os encontró inesperadamente a los dos? Mandy dejó escapar un jadeo asustado. Piensa en lo que sentía al ver a nuestro hijo de 2 años dirigirse a otro hombre como, papá, dijo Arek, con las emociones a flor de piel. Al observarte con nuestro hijo, cualquier sentimiento que tuviera por ti se desvaneció.
Maldito seas, gritó Arek. Casi lo pierdo allí, y ese no es un lugar en el que puedas permitirte perderlo. Un matiz frío se coló en su voz mientras echaba un vistazo a su portátil y veía a Mandy acercarse a casa. ¿Qué pasa con lo de causarte dolor? Oh, Amanda, no he hecho más que empezar. Quedan pocos por mi parte. Oh, le interrumpió el grito ahogado de Mandy. Madre mía, dije en un susurro. Quedan pocas posibilidades, concluyó. Al ver su casa envuelta en llamas, Mandy se asustó y se detuvo. La casa y todo lo que hay dentro es tuyo, declaró Arek categóricamente. ¿Qué has hecho, Arek? Te vi temblar y no podía creer lo que estaba viendo. ¿No es una pregunta retórica? Mandy, me entrenaron para hacer cosas en situaciones de combate, dijo Arek con una sonrisa de suficiencia. ¿Te parece extraño que yo también tenga conocimiento sobre cómo destruirlas? ¿Ha desaparecido Randy? Eric, necesito saber dónde está mi hijo, gritó ella. Nuestro pequeño está profundamente dormido en su sillita, a pocos metros de mí. Puse una nota en nuestro jardín delantero, ¿puedes verla? Entonces se burló. ¿Qué? ¿Qué mensaje? Tartamudeó ella. Dios mío. Eric bromeó. No estaba seguro de que se pudiera leer desde el suelo, pero, infiel, debería ser todo un espectáculo desde los helicópteros de las noticias. Tus vecinos no te ofrecerán mucha simpatía, dijo él. Puse esas fotos por ahí e hice que los adolescentes repartieran copias extra por toda la manzana. Se detuvo al oírla llorar. Con una pizca de amargura, Arek continuó, Mandy, piensa dónde dormirás esta noche y en el futuro. Tu todoterreno podría ser una posibilidad hasta que te lo embarguen. ¿Qué hay de Sean? No creo que sea muy útil. Victoria probablemente lo esté haciendo pedazos. Entonces, quedan tus padres. Tengo curiosidad por saber qué opina tu padre de la presencia de dos zorras en su casa. ¿Qué? Mandy dejó escapar un gemido. ¿Qué quieres decir, Mandy, tu padre, el que sospechabas que engañaba a tu madre en la marina? Eric se burló. Resulta que le fue infiel a tu madre. ¿A tu madre? ¿Por qué? Ella habló con un temblor en la voz. Con una risa amarga, Arek dijo, oh, sí. Cuando volví de Irak, por fin habló de ello. Puede que le preocupara que su hija emulara a su madre. Me niego a pasar el resto de mi vida con un cónyuge infiel, a diferencia de tu padre, continuó Arek. No tengo ni idea de lo que le motivó, al fin y al cabo, fue su decisión. Mi objetivo es empezar de nuevo y encontrar a alguien que me quiera pase lo que pase, me sea fiel pase lo que pase y sea una buena madre para Randy. Por favor, Arek, suplicó Mandy con lágrimas en los ojos, si me das otra oportunidad, puedo ser ese tipo de esposa. Es más, Randy tiene en mí a una madre maravillosa. Debo salvarlo. Los tribunales lo solucionarán, nos aseguró. Pero entre incendiar nuestra casa y vaciar nuestras cuentas, mis posibilidades no son muchas. Arek vio a un joven con una gorra de béisbol cuando salía de un taxi. El joven comenzó a acercarse mientras Arek encendía los faros. Presta mucha atención, advirtió Arek, mientras su ojo se ajustaba a la hora. A tus superiores no les preocuparán demasiado mis amenazas, pero la situación con la demanda de Victoria será muy diferente. Las pruebas que presenté le dan un caso sólido. En cuanto a mí, mintió Arek, he aceptado un puesto en el extranjero. No será un problema para Randy y para mí. Oh no. Mi hijo no está en venta, gritó Mandy. Hablando claro, Arek dijo, puedo hacer lo que quiera porque era su hijo. Te lo ruego, Arek. También es mi hijo, suplicó ella. Amanda, afirmó convencido, se olvidará de ti enseguida. En Navidad, le enviaré fotos, y en el Día de la Madre y en su cumpleaños, le llamaré. Como no tenemos ni idea de dónde estarás, nos pondremos en contacto con tus padres. Cuando Mandy se dio cuenta de lo desesperado de su situación, rompió a llorar. Pensar en ella esperando llamadas que nunca llegarían y sufriendo esta venganza para siempre era más brutal que cualquier cosa de la que él se hubiera imaginado capaz, y mientras escuchaba sus gritos, Arek luchaba con la culpa por su comportamiento. Sabía que nunca volvería a llamarla ni a enviarle fotos. Adiós, murmuró Arek con frialdad mientras se secaba una lágrima de la cara. Espero que encuentres tu lugar en el infierno. Desconectó bruscamente la conexión mientras aún podía oír sus sollozos desesperados por su hijo. ¿Eres tú, Capitán Black? Hola, dijo el joven del jersey. Con una sonrisa apenas disimulada, Arek respondió, ya no. Solo Arek Black, al menos por ahora.
El adolescente le entregó un paquete de papel manila con la información de su cuenta y datos sobre su banco en el extranjero, junto con una sonrisa y unas cuantas tazas. Aquí están los pasaportes, las identificaciones con foto y los billetes de Marcus Gray y su hijo Michael Gray, añadió el niño con una gran sonrisa. Arrek le devolvió la sonrisa y reunió todos sus viejos carnés y 2 tarjetas SIM de teléfonos antiguos en un pequeño cubo de metal. Sonrió satisfecho mientras fundía las tarjetas en un charco de plástico ennegrecido. Luego, con un pequeño martillo, aplastó los teléfonos y tiró los trozos al cubo. Por último, lo tiró todo a un contenedor cercano. Ha sido más satisfactorio de lo que esperaba, dice Arrek con una sonrisa mientras le pasa el martillo y el mechero al joven. Con un suave susurro, también le dio las llaves de un coche de alquiler y le pidió que diera las gracias a Bob y Ron. ¿A quién?, pregunta, con una amplia sonrisa en la cara, el adolescente inquirió. Mis disculpas, debo haberme confundido, dijo Arrek con una sonrisa. No mucho después, Arrek estaba en el aeropuerto, sonriendo ampliamente mientras pensaba en las próximas semanas que pasaría con su hijo y facturaba las maletas. Como su nuevo contrato de trabajo no empezaría hasta dentro de un mes, pensaban pasar unas semanas en una playa remota con un teniente que había conocido en Afganistán. Su relación se había convertido en algo más cuando descubrió que su mujer le había sido infiel. Espero que usted y su hijo tengan un vuelo fantástico, le dijo la amable recepcionista. Mientras iniciaban un nuevo capítulo en sus vidas, Marcus Gray y su hijo paseaban por el vestíbulo.